y a la salida con sistemas derivados. O sea, vamos a tener combinaciones de todos esos sistemas allí metidos. Por ejemplo, digamos que podríamos tener allí un derivador, luego un integrador, luego, no sé, un escalador, etc. ¿Okay? Digamos que podríamos tener, estamos hablando en cascada, hablando de cascada, digamos, serie, ¿ok? Y la respuesta en frecuencia, digamos que el total, ¿ok?, de esto sería y de t es igual a una h, sería h total de esto la respuesta de esto sería como que esto es e a la j omega t. En este punto, a la salida, sería e a la j omega t por un h1, ¿verdad? Si nos vamos a este punto que fuera, sería e a la j omega t por h1 y ahora h2. ¿Ok? Y en este punto ya sería e a la j omega t por h1 por h2 por h3. ¿Ok? Entonces digamos que sería la salida igual a h total de j omega por x de t, donde h total, si estamos en conexión cascada o serie, sería la multiplicación de las diferentes respuestas en frecuencias que nos encontremos allí. ¿Ok? Se multiplica. ¿Ok? Vamos a ver el caso de paralelo. Es igualmente diferentes ramas. Voy a poner dos nada más. Depende de aquí un signo sumador, que puede ser más o menos, dependiendo del resultado, ¿no? Más o menos, o entra más o entra menos, dependiendo de cómo sea. Entonces, sería y de t es igual a h total por x de t, donde en este caso h total, ustedes ya lo conocen, si estamos en paralelo, estamos hablando que sería h1 más menos, dependiendo del signo que traiga esto, h2 total. ¿Okay? Dígame. En el paralelo, ¿qué es ese circulito que está? Esto es, entonces, chico, un signo de sumador, una sumatoria. ¿Okay? Yo siempre lo pongo en sumatoria y le coloco afuera el signo, más o menos, más o menos. No es lo mismo que en vez de poner ahí más o menos, yo puedo poner, por ejemplo, un más. Tercera, que es la conexión en retroalimentación. Hacemos, fíjense que hicimos, digamos, que este pequeño recorrido desde acá, desde la entrada, que es la izquierda, a la salida, que es la derecha, ¿no? Entonces, digamos que tenemos este punto, pasamos por acá, igual acá. Entonces digamos que acá tenemos e a la j omega t, e a la j omega t, aquí sale e a la j omega t por h2 j omega, y esto sería e a la j omega t en este punto, j omega t por h1, ¿no? h1 de j omega. Entonces cuando tengamos, digamos que y de t acá, ya me quito para que copien aquí, sería y de t, sería la h total, que sería e a la j omega t, fíjense que lo que llegue a este punto como factor común, y sería la suma y la resta de estas dos. Entonces sería la suma de h1 más menos h2. ¿Okay? Esto que está acá. ¿Okay? Entonces, fíjense que más o menos hacemos el recorrido, pero cuando llegamos a esta situación, ¿okay?, digamos que no podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, en este punto tenemos e a la j omega t. Vamos a hacerlo con unos plates. Digamos, en este punto tenemos e a la j omega t. ¿Ok? Tenemos este punto e a la j omega t por h1 de j omega. ¿Ok? Entonces, aquí se supone que tendríamos que salir, pero hay un punto donde nos devolvemos. ¿Ok? Entonces,
Un sistema retroalimentado es aquel que está compuesto. Retroalimentado, ¿ok? Es un sistema que es exactamente el mismo que aquel que vimos por allá, pero la diferencia es que tenemos un punto antes de la salida, que no tiene sumador, ni restador, ni nada de eso, un punto antes de la salida que haga que todo se devuelva. Entonces digamos que cuando intento hacer ese recorrido voy a quedar aquí en un bucle porque nunca voy a salir para acá. ¿Ok? Entonces cuando pasa esto, los sistemas retroalimentados se tratan a la inversa. Es decir, que debo empezar por la salida. ¿Ok? Entonces digamos que si empezamos por la salida, entonces tendríamos que poner acá, en este punto aquí baja y de t, ¿no? En este punto que está aquí abajo tenemos y de t por h2, ¿no? Si llegamos a este punto, bueno, aquí también tendremos un signo más o menos. Si llegamos a este punto, a este sumador está llegando más o menos la entrada, entonces tendríamos este más menos, ¿verdad? Este signo que está aquí, más menos, dependiendo del signo con que entre acá, de y de t por h2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sería dividido? No. ¿No? No. Pero o sea, si h es y entre x. Todavía no. Ya, Y sería ya te digo, ya va. Entonces sería, esto que está llegando a este sumador, este punto, digamos, este punto que está acá, sería la suma de esto que está llegando acá más la suma de esto que está llegando acá. ¿Ok? Digamos que convergen esas dos allí. La suma. Ahora, todo esto, ¿verdad? Se multiplica por H1. ¿Ok? Entonces, bueno, ya no me cabe acá, sería H1. ¿Ok? Que sería este punto que conseguimos acá. ¿Ok? Sería todo esto por H1. Y ahora sí, todo eso que está acá es lo que yo igualo a la salida. ¿Ok? Entonces sería la salida sería igual a lo que llega a este punto, que ya lo acabamos de decir, ¿no? Sería la entrada más menos, ¿sí? A la j omega t más menos y de t por h2 de j omega. Todo esto se multiplica por h1 de j omega. ¿Ok? Esto que está acá, digamos que estamos en este punto aquí. Ahora vamos a hacer más ejercicios de esto. Entonces tenemos esto que está acá por h1 y llegamos allí, ¿ok? Que es el punto que necesitábamos llegar, no nos tenemos que devolver. Entonces ahora sí, lo que estaban diciendo por allá, sustituimos y de t por h de j omega, pues esta h es la total, ¿no? J omega es igual todo esto, ¿ok? Sustituimos quién es h2, sustituimos otra vez esto que está acá, o sea que vamos a sacar factor común allí y lograremos despejar en algún punto cuánto vale la h total. ¿Ok? Entonces, haciendo toda esta matemática, yo la despejé ya y me da lo siguiente. Cuando, por ejemplo, todos estos son positivos y esta es cuando en vez de más, aquí son menos. ¿Ok? Entonces se llama retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Digamos que el punto que haga que se devuelve es negativo, se llama retroalimentación negativa. Si el punto donde se devuelve es positivo, el signo entra acá, es retroalimentación positiva. ¿Ok? Entonces lo que hacemos acá es recorrer la malla, igual que hicimos en aquellos dos puntos, pero donde empezamos por la salida porque es retroalimentado. ¿Cómo nos damos cuenta que el sistema es retroalimentado? Simplemente porque hay un punto, la dirección de las flechas, fíjense, la dirección de las flechas hace que haya un punto antes de la salida que haga que el sistema se devuelva. ¿Ok? Entonces, de esto vamos a hacer muchos. Aquí les dejo 5 parciales, ¿ok? Que tienen ejercicios de recorrido de mallas. ¿Ok? Y nosotros en clase, el jueves, vamos a hacer un par, por lo menos uno o dos, donde veamos ejercicios de parciales de estos, posiblemente, o otros que no sean estos, para que no hagan lo mismo, digamos, de recorrido de mallas, de cascada, paralelo y serie, ya más destinados a parciales y hallar salida, ¿ok? Respectivamente, con lo que se pide en un parcial. ¿Ok? Entonces nos vemos el jueves, en teoría, mañana nos vemos en el laboratorio, ya saben lo que tenemos mañana llegando,
El miércoles también nos vemos en el laboratorio. Ok, recuerden su bata.